Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El día de hoy, hermanos, vamos a iniciar una serie nueva estudiando la segunda carta del apóstol San Pedro. ¿Cuándo fue la última vez que usted estudió o que escuchó una predicación acerca de la segunda carta de Pedro? Desafortunadamente, esta carta siempre ha estado a la sombra de la primera carta de Pedro y también de las grandiosas cartas del apóstol San Pablo. Y por eso casi no se estudia, casi no se predica de ella. De hecho, el doctor Robert C. Sproul ha dicho que esta segunda carta del apóstol Pedro es el hijastro olvidado del Nuevo Testamento. Esto es muy triste porque para la Iglesia de Jesucristo es muy importante que la estudiemos porque ella contiene una hermosa enseñanza para nosotros. Quizás, hermanos, la razón por la cual esta carta ha sido olvidada sea por lo que dice el doctor Everett F. Harrison en su libro Introducción al Nuevo Testamento. Él afirma que ninguna de las epístolas universales y ni siquiera ningún otro libro del Nuevo Testamento ha sido más arduamente debatido respecto a su paternidad literaria y a su lugar en el cristianismo primitivo que esta segunda carta atribuida a Pedro. De hecho, su legítimo lugar en el canon del Nuevo Testamento fue cuestionado durante los primeros siglos y aún peor, algunos críticos, algunos académicos rechazan esta carta porque ellos afirman que es una falsificación y que por lo tanto no merece un estudio serio. Y aunque durante los inicios verdaderamente de la historia del canon del Nuevo Testamento, esta segunda carta encontró dificultades para ser aceptada, los concilios eclesiásticos del siglo IV después de Cristo la incorporaron como canónica. Al respecto, el doctor Everett F. Harrison dice que debemos de suponer que la reclamación de la epístola a un rango canónico fue lo suficientemente impresionante como para superar todas las dudas que se habían expresado de tanto en tanto. Por lo tanto, hermanos, debemos de afirmar que la segunda carta de Pedro es un regalo maravilloso para el pueblo de Dios. Esta carta soporta toda crítica, sobrevive a sus escépticos y permanece en el lugar que le corresponde en el canon del Nuevo Testamento. El poder de su mensaje persuadió a los primeros cristianos de que esta carta venía de Dios, y la importancia de su mensaje hoy convence y da fortaleza a los cristianos que luchan en contra del mal. Es por ello que merece un estudio y una exposición cuidadosa. Vamos a mirar en primer lugar el autor, la fecha y el lugar de la composición. Una de las razones por las cuales segunda de Pedro no era aceptada en el canon del Nuevo Testamento era porque se negaba que el apóstol Pedro fuese su autor. Ahora bien, solamente hay dos posibilidades en cuanto a su autoría. O fue escrita por Pedro, como se afirma en la misma carta, o se trata de un falsificador que se hizo pasar por el apóstol. Si fuese obra de un falsificador, entonces este hombre había sido un hipócrita y mentiroso porque condena a los falsos maestros, siendo él mismo uno de ellos. Pero existen otras dificultades con el punto de vista
de que segunda de Pedro no haya sido escrita por el apóstol. Por ejemplo, la mayoría de los autores seudónimos intentaban copiar el estilo de la persona que fingían ser. Pero los expertos en el idioma griego afirman que existe una grande diferencia de estilo entre la primera y la segunda carta de Pedro. Además, un falsificador no habría confesado que Pedro era incapaz de comprender los escritos del apóstol San Pablo, tal como se reconoce en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Porque los autores seudónimos tendían a glorificar a sus héroes y de hecho exageraban sus habilidades. También debemos de notar, hermanos, que un falsificador no se habría referido al apóstol Pedro como nuestro amado hermano, ya que según el doctor Everett F. Harrison, los escritos de la iglesia primitiva no hablaban del apóstol en términos tan familiares, y él da por lo menos 3 ejemplos. Haciendo referencia a esto, menciona que Policarpo, que Clemente y que Ignacio se referían al apóstol Pablo, algo así como el bendito y glorioso Pablo, no como lo hace el autor de esta carta. Además, hermanos, también es muy importante mencionar que la iglesia primitiva no aceptaba la práctica de los seudónimos. Por el contrario, nadie aceptaba un documento como religioso o filosóficamente normativo que se supiera que era falsificado. Y de hecho, en los círculos cristianos se consideraban los seudónimos como una maniobra vergonzosa que, si se llegaba a descubrir, el documento se rechazaba y el autor era difamado. Por lo tanto, desde el principio, la iglesia rechazó estos documentos falsificados. Es por eso que en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, él les advirtió lo siguiente: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En la etapa inicial de la historia de la iglesia, los falsificadores hacían circular cartas que pretendían ser de Pablo para que pudieran extender más fácilmente su falsa doctrina. Y fue por eso que el apóstol advirtió a sus lectores que no se dejasen engañar, y de hecho dio pasos específicos para certificar que sus cartas eran verídicas. Por ejemplo, en la segunda carta a los tesalonicenses 3:17 escribió: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. El mismo doctor Harrison dice que el obispo que escribió la obra seudónima Los Hechos de Pablo y Tecla fue retirado del cargo, aunque protestó diciendo que la había escrito por amor al apóstol y con el deseo de honrarlo. También el doctor Frederick F. Bruce, citando el canon muratorio, una lista del siglo II de los libros del Nuevo Testamento, dice que ese canon rechazó 2 cartas falsas que pretendían ser escritas por Pablo, puesto que no conviene mezclar el veneno con la miel. Así que el Nuevo Testamento dio mucha importancia a la veracidad, y por ello el apóstol Juan también escribe en su evangelio lo siguiente, en el capítulo 19: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nunca pudo haber inspirado una falsificación. Así que segunda de Pedro no es una falsificación. La iglesia primitiva rechazó todas esas obras, y si segunda de Pedro hubiera sido una de ellas, también habría sido rechazada.
Pero además de lo ya mencionado, hermanos, también tenemos que notar que la carta misma declara explícitamente que fue escrita por Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Eso leemos en el capítulo 1, versículo 1. Los expertos en el idioma griego resaltan el hecho de que en este texto, en el original, dice Simeón Pedro, usando la forma hebrea del nombre del apóstol de Jesucristo, el hijo de Jonás y hermano de Andrés. También debemos de resaltar que el autor aporta datos relativos al apóstol Pedro. Por ejemplo, él afirma ser testigo de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, versículos 16 y 18, si gusta leerlo conmigo, dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Debemos de recordar que este acontecimiento, hermanos, es narrado por Marcos y por Mateo. Además, el autor también hace referencia a una primera carta escrita anteriormente por él para los mismos destinatarios. En el capítulo 3, versículo 1 leemos: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y de hecho, algunos autores afirman que esta declaración es la que permitió dar nombre a esta carta como segunda de Pedro. También debemos de mencionar que el autor afirma conocer los escritos del apóstol Pablo y de hecho lo llama querido hermano. Por eso, hermanos, a pesar de la sospecha y las dudas de los críticos modernos, la mejor respuesta a la pregunta de que quién escribió segunda de Pedro es que fue Simón Pedro, el siervo y apóstol de Jesucristo. La fecha en que fue escrita, hermanos, debemos de ponerla antes del año 68. Diríamos que en el año 67 después de Cristo, ya que una antigua y fidedigna tradición establece que Pedro murió en el año 68. Según esta tradición, Pedro fue martirizado ya casi al final de la persecución de Nerón. Y puesto que Nerón murió en el año 68, entonces la muerte de Pedro debió haber ocurrido un poco antes. Así que esta carta debemos de fecharla alrededor del año 67 después de Cristo. Los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Bueno, a diferencia de la primera epístola, la segunda carta, hermanos, no menciona a sus destinatarios. Sin embargo, sí leemos, hermanos, que el apóstol dice en el capítulo 3 que esta es una segunda carta que escribe. En 3:1 leemos: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Es muy seguro, entonces, hermanos, que los destinatarios de esta segunda carta sean las mismas personas a las que fue dirigida su primera carta. A esto, hermanos, debemos de agregar que dado que la primera carta se puede considerar como una carta circular dirigida a todas esas regiones de Asia Menor, y también teniendo en cuenta el carácter general de estos destinatarios en el saludo inicial de esta segunda carta, es decir, a ellos se les llama que son aquellos que han alcanzado una fe preciosa. Entonces parece razonable, hermanos, suponer que esta carta se dirige a toda la comunidad eclesial de Asia Menor. Lo mismo
que la primera carta. Por último, vamos a mirar el propósito. ¿Cuál es el propósito de que Pedro escriba esta segunda carta? Lo podemos resumir así. La razón principal de Pedro al escribir esta carta es la de alertar a sus destinatarios a crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, para que no se dejen engañar por los falsos maestros. Veamos lo que dice en el capítulo 1, hermanos, versículos 3 al 8. Y recuerde, el propósito es alertar a los destinatarios a crecer en el conocimiento de Jesucristo, para que no sean engañados por los falsos maestros que abundaban en esa época. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que los llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, hermanos, estaba muy consciente de la amenaza de falsos maestros y quiso ponerlos al descubierto con el propósito de expulsar sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas. En el capítulo 2, versículos 1 y 3, escribe el apóstol: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. La identificación de estos falsos maestros ayudaría a los destinatarios a estar alerta. Pedro, hermanos, condena estas falsas doctrinas porque ellas pueden dañar gravemente a los cristianos. Uno de los problemas doctrinales que Pedro señala es cierta incredulidad futura. Lo describe en el capítulo 3, versículos 3 y 4 así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos herejes eran gentes insultantes, hermanos, que se burlaban de las creencias más santas con el fin de justificar su vida depravada. Se reían del retorno del Señor Jesucristo, diciendo que ya había pasado mucho tiempo sin que ellos fuesen testigos de ella. Así que según ellos, si nada había ocurrido hasta entonces, era muy probable que nunca llegase a ocurrir. Pedro, hermanos, señala el estilo pecaminoso de estos falsos maestros. Afirma que estos hombres malvados utilizan la gracia de Dios como excusa para un estilo de vida libertino. En el capítulo 2, versículos 19 y 20 leemos lo siguiente: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algún hecho es hecho esclavo del que lo venció.
ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Estos falsos maestros también resistían a cualquier clase de autoridad, de acuerdo al capítulo 2, versículos 10 y 11, y cometían toda clase de pecados de la carne que probablemente se refiere al sexo ilícito. Veamos, hermanos, lo que el apóstol escribe en el capítulo 2, versículos 12 al 18. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Este estilo de vida era muy parecido al que practicaban los epicureos, y a ellos se les conocía, hermanos, especialmente por su negación de que hubiera otra vida después de esta y cualquier juicio divino. Así que al negar esto, hermanos, podrían muy fácilmente llevar a cualquier persona a vivir un estilo de vida depravado. Y es debido a la presencia de estos falsos maestros que el apóstol Pedro exhorta a sus lectores a que crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo leemos ya en el capítulo 3 y versículos 17 y 18. Allí escribe el apóstol: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro, hermanos, escribió esta carta para ayudar a los cristianos a enfrentar un mundo lleno de engaño, lleno de maldad. Él sabía que su muerte era inminente y por ello quiso recordar a sus lectores las enseñanzas que ya les había enseñado. Por lo tanto, hermanos, podríamos decir que esta carta es la última voluntad y el testamento del apóstol de Jesucristo. Son palabras muy profundas que vienen de un apóstol maduro que sabía que se acercaba la hora de su muerte. La carta contiene advertencias solemnes y maldiciones terribles, pero lo más maravilloso es que también ofrece un estupendo consuelo, y es por ello que en estas siguientes semanas estaremos estudiando esta carta con más detalle. Ahora bien, hermanos, debemos de estar muy conscientes de que la advertencia de Pedro en esta segunda carta es muy oportuna para nosotros hoy, porque los medios de comunicación con los que contamos hoy, aunado a la falta de estudio de la Biblia por parte de algunos de nosotros, permiten que el error doctrinal se extienda rápidamente. Los falsos maestros propagan fácilmente sus herejías por medio de estos
vastos medios de comunicación. Estos malvados maestros, fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, atraen a multitudes que cambian la verdad por la mentira. Además, para empeorar los males, algunos ancianos o pastores, motivados por el miedo al rechazo o por ideas equivocadas acerca del amor, se niegan a desenmascarar a estos falsos maestros de la actualidad. En lugar de anular el error, lo aceptan en nombre de la amistad. Pero el apóstol Pedro no tuvo ningún problema en denunciar a los engañadores que amenazaban a su amada iglesia. Él sabía que estos malvados hombres eran lobos disfrazados de ovejas. Comprendió que eran y son comisionados de Satanás para devorar a todo aquel que no esté despierto. Estos hombres malvados solamente son motivados por el amor al dinero y al poder, y debido a que son maestros del engaño, difunden sus doctrinas de demonios entre las personas descuidadas. Venden ruina eterna como si fuera vida eterna. Debemos, hermanos, de recordar que la única defensa segura contra estas tácticas se encuentran en conocer la voluntad revelada de Dios. Por ello, debemos de estudiarla con gran esmero. Pedro sabía esto y por ello escribió esta carta. Él era un verdadero profeta de Dios y le preocupaba proteger a quienes estaban bajo su cuidado espiritual. Por lo tanto, hermanos, vamos a decir para concluir que esta carta fue escrita por el apóstol Pedro para poner en alerta a los destinatarios de los falsos maestros que abundaban en esa época. Y para nosotros hoy es muy pertinente, porque también estamos viviendo en días en que la mala doctrina, la enseñanza errónea se predica y por lo tanto nosotros debemos de estar alertas. Amén.